escritor peruano Pedro Favarón acaba de publicar el libro Innin Niue y el mundo puro de los seres eternos, con ilustraciones de Chonon Bencho, bajo el sello de Seix Barral en una muy bonita edición. Se trata de un libro que nos propone una visita o una revisita del mundo amazónico, el mundo mítico, onírico de la Amazonía. Eh, Justamente sobre este libro yo conversé con Pedro hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero comentarles que hemos recibido una preocupante noticia respecto al conocido librero Pedro Ponce de la conocida librería El Rocinante. Él está delicado de salud y pues está necesitando de nuestra ayuda. Quienes quieran y puedan ayudar pueden buscar la información que la ponemos aquí para que nuestro querido Pedro Ponce pues mejor, esperemos que así sea. Bueno, sin más preámbulos, lo dejo con la entrevista a Pedro Favarón aquí en Letra Capital. Hola Pedro, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre tu más reciente libro, Innin Niue y el mundo puro de los seres eternos, con ilustraciones de Chonon Bencho, que ha sido publicado por Seix Barral en una bonita edición. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, gracias por la invitación, por el espacio que me ofrece generosamente. Bueno, yo he leído y he disfrutado mucho el libro y tengo algunas preguntas para hacerte, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con una curiosidad permanente mía, orientada hacia el origen de los libros, ¿no? ¿Cómo surge, ¿no? En este caso, ¿cómo surge este libro? ¿Cómo nace tu interés? Tu interés por la Amazonía, tengo entendido pues que viene de mucho atrás, y que tiene que ver también con tu familia, en fin. Pero en particular el libro, cómo se origina, cómo surge la idea, una imagen de repente poderosa que es la que de alguna manera desemboca en el libro. ¿Cómo surge? ¿Recuerdas ese proceso de origen, digamos? Bueno, yo supongo que todo lo que escribo, ya sea en poesía, en narrativa o también en mis ensayos académicos, así como otras cosas que hago, yo he hecho cortos, mediometrajes, todo nace de una profunda necesidad expresiva, creativa, ¿no? ¿De dónde viene la necesidad expresiva? Es difícil de saberlo, ¿no? Pero siempre hay una necesidad de dar cuenta de ciertas vivencias que, si bien son personales, uno encuentra que tienen unas resonancias más amplias, ¿no? Porque yo entiendo lo poético, y yo creo que todo mi trabajo, tanto narrativa como de ensayos académicos incluso, están permeados por un aliento poético. Y yo entiendo que lo poético surge en relación con algo que es íntimo al ser humano, pero que al mismo tiempo va más allá del individuo. Es decir, a mi entender, el poema surge de una vinculación con algo que es trascendente o inmanente, con la presencia de algo que nos trasciende y que sin embargo necesitamos vincularnos a ello para descubrir las verdaderas potencialidades espirituales y psíquicas del ser. Entonces, la poesía, a mi entender, desde una vertiente que podríamos llamar ecopoética, da cuenta de esta relación con la totalidad de lo existente y que reconoce que cada ser, cada planta, cada árbol es único, irreemplazable, tiene una belleza insustituible, pero al mismo tiempo comparte un aliento vital con todo lo vivo que atraviesa toda la existencia, que da ánimo a todos los seres. Y desde la concepción indígena, la cual comparto, todos los seres tienen conciencia
lenguaje, afecto y forman sus propias comunidades. Y el ser humano no es algo al margen de ello, sino que nosotros somos parte del territorio, parte del cosmos, porque compartimos este mismo aliento. Entonces, mi intención poética siempre o procura casi siempre dar cuenta de esta relacionalidad, de esta participación humana en la red sagrada de la vida. Entonces, eso se expresa en diferentes formatos según el estado de ánimo, las necesidades expresivas que se van atravesando en distintos momentos. Este libro se basa en cuentos, narraciones que me han contado los parientes de mi esposa, Chunum Bencho, que ella es Chipibo Conibo de la comunidad nativa Santa Clara y Yarinacocha, en la que yo he vivido muchos años y de la que soy miembro. Y soy parte por afinidad, me he vuelto parte de los vínculos de parentesco de una familia indígena que ha practicado la medicina de este antiguo. Y yo creo que el saber ancestral de los pueblos indígenas no es algo particular o solo pertinente para ellos, sino que hay una voz de los sabios indígenas que merece ser escuchada, sobre todo en este tiempo de crisis civilizatoria, de crisis ecológica, de crisis espiritual. Y ellos tienen, los sabios de mi familia tienen una, una palabra necesaria. Y yo mismo he atravesado procesos de curación con ellos, en los que he encontrado paz y tranquilidad y he reaprendido a pensar con el corazón, porque el pensamiento del corazón es el que empáticamente descubre que todos los seres estamos vinculados, que hay un parentesco cósmico. Entonces, yo quiero dar cuenta de estas experiencias y al mismo tiempo plasmarlas de una manera atractiva, con una prosa poética y que pueda hablarles a personas que no necesariamente pertenecen al pueblo Shipibo Conibo y sin embargo tocarlas, apelarlas, conmocionarlas, conmoverlas, digamos, y hacerlas más sensibles a un modo más armónico de estar en la Tierra y de habitar el mundo, ¿no? Y por eso este libro tiene un componente ecologista, ¿no? Hay una posibilidad de hacerle una lectura ecologista, que también dialoga interesantemente con muchos de los animes del estudio Ghibli, ¿no? Del estudio japonés de animes, en los que en su propuesta creativa suele haber una confluencia de preocupaciones modernas como el ecologismo con una base sintoísta propia de la cultura japonesa. Entonces, esto permite desarrollar un producto estético que es plenamente moderno, pero de una manera heterogénea. Es decir, no es moderno según los cánones eurocéntricos, sino que más bien es una modernidad propia. Y yo me inspiro tanto en estas producciones japonesas como en los propios procesos de las mujeres artistas Shipibo Conibo, entre ellas mi esposa, que dialogan con el espacio urbano. Algunas son muralistas, por ejemplo, como Linda Silvano, dialogan con el espacio urbano, modifican sus técnicas sin perder la raíz ancestral. Entonces, es un intento, esta parte creativa, artística, es parte de un intento mayor que surge en los propios pueblos indígenas de vivir la modernidad, de asimilar algunas cosas de la modernidad tecnológicas, por ejemplo, como el Internet y demás, la educación universitaria, todo esto sin perder su raíz cultural. Entonces, hay un doble juego, tanto en las artistas indígenas como en mi propia novela, que es, por un lado, amplificar los receptores de la obra, hacer penetrar las ontologías, epistemologías indígenas, las racionalidades poéticas, ecopoéticas del pueblo indígena en el espacio letrado, urbano, y al mismo tiempo, al presentar estas narraciones de una manera moderna, actual, entretenida, también mostrar un posible camino a los propios jóvenes de la comunidad para que puedan desarrollar esta idea de una modernidad que no implique perder las raíces culturales y espirituales. Entonces, todo esto está en juego en lo que me movilizó a escribir esta novela. No sé si llamarla novela, porque no es novela en el sentido burgués, ¿no? Más bien es un relato mítico, ¿no?
Un relato mítico, eso es más apropiado. Claro, justamente quería un poco comentarte sobre eso, ¿no? Es decir, cómo planteaste, digamos, la escritura en sí del libro en el sentido de la estructura, ¿verdad? De este relato en el que nos da una, digamos, una mirada de la espiritualidad amazónica, ¿no? Con la cosmovisión amazónica, ¿no? A través de lo que le va, las peripecias, digamos, de este protagonista, Ininigüe, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de estructurarlo, ¿no? Con todo ese material que tenías, digamos, a la mano? ¿Cómo fue ese trabajo? Sí, la estructura responde a una simbología mítica que trasciende el campo étnico de los Shipibo-Conibo y que en general se presenta en muchas narraciones ancestrales de distintas naciones, pueblos y demás, incluso entre los griegos, ¿no? Y digamos que uno de los referentes con los que he conversado intelectualmente es la idea del relato heroico de Joseph Campbell, que singularmente fue inspiración, por ejemplo, entre otros, para la escritura de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Entonces, empieza con esta idea del joven que sufre una serie de carencias, ¿no? Está incompleto, es un adolescente, ¿no? Adolece, y por estas propias carencias comete una serie de errores que lo terminan dejando solo, y en el que él se ve la necesidad para superar este estado de carencia y las transgresiones que él ha cometido de emprender un camino iniciático de conocimiento en el que, por un lado, tiene que entrar en relación con seres espirituales de mundos suprasensibles o trascendentes. Porque dentro del pensamiento ancestral, de las sabidurías ancestrales del pueblo Shipibo-Conibo, la realización personal plena del ser, y en este caso como del médico tradicional como arquetipo, digamos, de la realización plena de un individuo, depende por un lado de la vinculación con estos seres trascendentes, con estos seres que tienen un conocimiento superior al humano, pero que sin embargo no están totalmente alejados, ¿no?, de nosotros, sino que hay una continuidad, digamos, entre el mundo de la vigilia y el mundo onírico. Hay una continuidad, la frontera existe, pero es relativamente porosa. Uno puede vincularse con esos mundos y es necesario vincularse con esa suerte de puquial, de manantial espiritual para poder realizarse plenamente. Y al mismo tiempo hay una serie de opositores a los cuales hay que derrotar, y en el camino de vencerlos, uno va consolidando y aprendiendo cómo desenvolverse, digamos, para beneficio de todos los seres sensibles, ¿no? Porque en términos indígenas, la sabiduría siempre tiene un componente de generosidad. Es decir, el saber no tiene sentido para ser simplemente acumulado o para el beneficio personal, sino que el saber debe repercutir de forma positiva en el resto de nuestros parientes. Y extendiéndolo eso a una dimensión ya más universal, digamos, el sabio que adquiere una iluminación espiritual lo hace a favor de todos los seres sensibles, a favor de la red sagrada de la vida, porque su enseñanza permitirá a todos los demás reconocer, recordar que provenimos de una fuente común y que nuestra salud depende también de la salud del resto de seres. Entonces no tenemos derecho de abusar de los territorios, sino que debemos interactuar con ellos de manera respetuosa. Y creo que aquí hay un componente ecopoético que permite ampliar las discusiones ecologistas y sacarlas del paradigma cientificista que nos propone nada más un lenguaje técnico que puede ser muy importante, digamos, para el debate, pero que no puede ser exclusivo, sino que es necesario un cambio perceptivo, un cambio de conciencia que nos permita, al reconocer en el árbol, en la montaña, a seres vivos, a sujetos, ya no abusar de ellos. Porque cuando vemos en el árbol un objeto, el objeto no tiene valor en sí mismo, ¿no? El objeto tiene valor
por un fin. Un martillo no vale en sí mismo, sino que un martillo vale en tanto a mí me permite clavar un clavo. En cambio, un sujeto no tiene un valor instrumental. El sujeto, tú, yo, valemos por nuestra propia existencia. Al mirarte a los ojos y reconocer a un ser igual a mí, tu existencia tiene valía, porque hay un fondo común. Entonces, lo mismo pasa cuando miramos desde esta visión ampliada al árbol y reconocemos en él a un ser vivo que merece ser respetado. Ujú, es verdad. Otra cosa que me llamó la atención, que bueno, que tiene que ver un poco con eso que dices, es el tema de lo narrativo. Es decir, la importancia de la narración, de contar, ¿no? Que está dentro del libro, ¿no? Cuando los abuelos cuentan esas historias y está de alguna manera narrado, entre comillas, ese contar que es tan importante en el mundo amazónico, en el mundo, digamos, que tiene que ver con la oralidad y con esa necesidad de contar, ¿no? Que viene desde lo ancestral, perdón. Sí, en el libro hay un entrecruzamiento entre la Ujú. escritura y la oralidad, que justamente para algunos estudiosos, como para Martin Lienhardt, eh, aquello que hace que la literatura indoamericana no sea un mero apéndice exótico de la literatura occidental, es este permanente entrecruzamiento entre la racionalidad escrita y la racionalidad oral, que por supuesto no se pretende alcanzar una síntesis que no sea conflictiva, ¿no? Siempre hay un acercamiento conflictivo entre dos racionalidades distintas, ¿no? El asunto está que yo creo que este es el gran proyecto literario del Perú, que empieza con el Inca Garcilaso y Guamampoma Dayala y continúa hasta nuestros días, y que en el siglo XX tiene un referente especialmente importante en José María Arguedas. Entonces mi proyecto vital, e intelectual, espiritual, se aúna a esta otra corriente no eurocéntrica de las literaturas de los mundos andinos. Ahora, yo soy consciente que yo he escrito un libro y que no he pretendido, digamos, tratar de hacer pasar lo que yo he escrito como una mera recopilación de oralidad. No, para mí es un proyecto de escritura, pero en el que permean estos saberes que vienen de la oralidad. Entonces, la experiencia oral no es replicable, ¿no? No es replicable con esa performatividad y esa sonoridad que, por ejemplo, ahorita tenemos cuando tú escuchas mi voz o yo escucho tu voz y hay una vibración, a pesar de la mediación de la virtualidad, hay una vibración que nos conmueve, que evidentemente en la escritura no está. Pero la palabra también tiene su escritura, porque la palabra deja huella en el corazón de quien la recibe, sobre todo cuando es una palabra que nace en vinculación con, con estas dimensiones trascendentes espirituales. Ahí hay una fuerza vibratoria mayor que cuando, por ejemplo, un abuelo aconseja a su nieto, no solo le transmite un consejo, digamos, como concepto, sino que también le transmite la fuerza para llevar a cabo ese consejo y el ejemplo vital para guiar al joven hacia la plenitud, ¿no? Hacia el desarrollo pleno de sus posibilidades. Entonces, siempre hay algo que se pierde, pero al mismo tiempo hay algo que se gana, ¿no? Se amplían los posibles receptores y al final yo desconfío de esta idea de que la letra de por sí ya es algo cifrado, ¿no? En ese sentido, yo soy muy borgiano en la posibilidad de que cada lector le da nueva vida al texto, ¿no? Porque no dos personas no lo van a leer igual. Ahora, en la narrativa ancestral del pueblo Shipibo Conibo en la que yo me he basado, hay un aspecto evidentemente de entretenimiento, ¿no? De alegrar a la gente, de compartir un momento, incluso de distraer a los niños inquietos, ¿no? Para eso también se contaba. Pero al mismo tiempo, lo que mis investigaciones, mi trabajo de campo me ha llevado a concluir es que también hay una serie de reflexiones filosóficas, de enseñanzas fundamentales
incluso pedagógicas, de transmisión de saberes ancestrales mediante la oralidad, mediante la narrativa a las siguientes generaciones. Entonces, para mí, este es un aspecto fundamental porque es parte de un proyecto mayor de hacer pensamiento filosófico basado en los saberes ancestrales. Ahora, a diferencia de la filosofía ilustrada europea, que hace una separación entre narración, poesía y filosofía, en el pueblo indígena no existe tal separación. Las reflexiones éticas, la estética, el talante poético, las reflexiones metafísicas, la tendencia narrativa, todo se da integralmente, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que la filosofía que subyace a la narrativa no se entrega de una manera dogmática o conceptual, sino que cada receptor de la narración va a interpretar esa filosofía subyacente dependiendo de su edad, de su sexo, de su estado de ánimo, de su nivel de iniciación en la medicina tradicional, porque básicamente este cuento manifiesta de manera simbólica el proceso iniciático de los médicos tradicionales, de los sabios Onaya y de los sabios Meraya. Entonces, como los seres, como los Onaya, los Meraya, aquello que la antropología llama chamán, pero yo no utilizo mucho este término, no son todos, ¿no? Son seres extraordinarios. Entonces, que han realizado, tienen una vocación, un amor por la sabiduría bastante particular, porque hay que para ser un médico hay que someterse a procesos iniciáticos bastante arduos, ¿no? Entonces, no todos van a interpretar el cuento de la misma manera o la narración de la misma manera, porque va a depender mucho también de nuestro grado, digamos, de iniciación en la simbología del espíritu, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Entonces, una cosa es cómo lo puede leer un joven y otra cosa es cómo lo puede leer ya un adulto. Porque si bien el libro tiene un temperamento juvenil, ¿no? Y como toda novela o narrativa iniciática, sigo diciendo novela, pero no es novela, ¿no? Como toda narrativa iniciática, tiene un aspecto juvenil, yo creo que tiene un interés más amplio, ¿no? Y puede ser leído por cualquiera que esté interesado en un ejercicio poético del lenguaje, en el que el lenguaje no solo es entendido como un medio para contar una historia, sino yo entiendo el lenguaje como una materia sobre la cual el poeta trabaja de la misma manera como Miguel Ángel trabajaba sobre el mármol, ¿no? No hay poesía sino un trabajo sobre el lenguaje. Y al mismo tiempo, cualquiera que esté interesado en diferentes tradiciones espirituales, creo que pueden encontrar interesante este libro, ¿no? Al menos es lo que yo humildemente espero, ¿no? Claro, sin duda que sí. De hecho, obviamente, como dices, tiene, digamos, múltiples lecturas ya dependiendo de cada lector. Ahora, mientras comentaba sobre esto, esta idea de modernidad en el sentido de tratar de, digamos, adquirir los nuevos conocimientos occidentales, llámese la tecnología, pero sin perder, ¿no? la identidad, pensaba en la educación, por ejemplo, ¿no? No sé cómo lo ves tú, cómo lo percibes. Eh, ¿En qué medida la educación puede más bien justamente aculturizar, ¿no? A ciertas poblaciones, y en qué medida funciona o no esta idea que se viene mencionando desde hace ya algunos años de la educación intercultural? Bueno, por un lado, para responder a la primera parte, este concepto de modernidad heterogénea, yo lo tomo de lecturas del crítico arequipeño Antonio Cornejo Polar, que es uno de los grandes pensadores, no siempre lo suficientemente reconocido en el Perú, de la crítica literaria peruana, que a partir de la lectura de Arguedas, principalmente, entre otros, postula esta idea de una modernidad heterogénea, ¿no? La modernidad heterogénea de los mundos andinos, es decir, que nunca vamos a calzar con el modelo civilizatorio eurocéntrico, sino que nosotros en nuestra heterogeneidad desarrollamos múltiples modernidades propias, ¿no? Que van desde la modernidad de la élite criolla, digamos,
hasta la modernidad de los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas no están al margen de las antinomias de la modernidad, no son pueblos enclavados en la prehistoria como algunos todavía parecen pensar, ¿no? Participan plenamente de la modernidad, pero de una manera diferenciada, como finalmente lo participamos todos, ¿no? Porque, digamos, una persona criolla, asentada también en sus propias raíces hispánicas y en los entrecruzamientos inevitables con el mundo quechua y con el territorio mismo andino, no es pues un europeo, por eso nos llamamos a nosotros mismos criollos, reconociendo que no somos europeos y que finalmente seguramente en Europa en algún momento u otro nos harán sentir que no somos ciudadanos europeos, ¿no? Esto suele suceder. Entonces yo creo que esto es algo que hay que ser consciente y que en vez de generar una frustración por nuestra incapacidad de ser modernos, deberíamos celebrarlo y ver las opciones creativas que esta heterogeneidad nos deja. Ahora, para pasar al tema más específico de tu pregunta sobre la educación, claro, el ministerio tiene un programa de educación intercultural bilingüe que se aplica en los pueblos indígenas. Pero yo creo que es un saludo a la bandera, como tantas otras cosas del Estado, es un saludo a la bandera, como por ejemplo el proceso de consulta previa son otro saludo a la bandera, ¿no? Entonces, ¿por qué lo creo? Porque hay una comprensión muy rudimentaria de la interculturalidad. Porque se piensa que la interculturalidad pasa principalmente por alfabetizar las lenguas indígenas y enseñar a escribir y a leer en lengua indígena para favorecer a sí mismo la comprensión lectoescritural en castellano y la adaptación, digamos, de las poblaciones a la cultura dominante, finalmente. Yo, sin embargo, creo que la escritura alfabética de las lenguas indígenas no está teniendo el efecto deseado en la preservación de las lenguas, porque es evidente que la mayoría de jóvenes están perdiendo la lengua indígena, sobre todo los que viven en las zonas periféricas. Entonces, yo creo que este fetiche de la escritura de las lenguas indígenas pasa más por la agenda de los lingüistas que por las necesidades propias del pueblo indígena. Porque hoy por hoy que hay todos estos medios audiovisuales, yo creo que sería mucho más interesante que los intentos de preservación y reanimación de la lengua pasen por acá. Y claro, la escritura tiene una funcionalidad para los que quieren aprender la lengua que no son miembros de la comunidad. Entonces, no estoy negando la importancia de la alfabetización de las lenguas indígenas. Lo que estoy negando es que esa sea la estrategia más acertada para preservar las lenguas dentro de los propios usuarios de las lenguas indígenas como lengua materna. Por otro lado, esta idea del aula cerrada, distanciada del mundo, digamos, de la jaula, ¿no? Más que un aula de la jaula, en la que los alumnos no tienen contacto con el territorio y en la que los sabios no entran al salón de clases, a mí me parece que da cuenta de una muy mala comprensión de la interculturalidad, porque la interculturalidad debería significar la posibilidad de dialogar, de generar un diálogo respetuoso entre los saberes modernos, académicos y los saberes ancestrales de los pueblos indígenas. Para que esto suceda, las vertientes positivistas de la academia deberían relajar su autoritarismo para reconocer que existen otros saberes que no se expresan con el lenguaje técnico ni necesitan validarse mediante el método científico, sino que se validan dentro de sus propias lógicas, de sus propias racionalidades. Esta disminución de la prepotencia positivista yo creo que está lejos de darse. Por otro lado, se deberían generar paradigmas de investigación académica que surjan desde las propias ontologías y epistemologías indígenas. Es decir, habría que establecer un paradigma indígena de investigación. Y si bien intelectuales y académicos indígenas de Norteamérica, de Nueva Zelanda, de Australia, han dado pasos muy importantes en esa dirección y yo dialogo profundamente con ellos, en nuestro medio aún sigue siendo esto una tarea pendiente y muy incipiente porque el eurocentrismo es un hueso duro de roer.
coincido. Eh, bueno, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Me gustaría seguir preguntándote, pero nada, ha sido un placer escucharte y además, sobre todo, leer el libro, ¿no? Y conocer un poco más de la cosmovisión amazónica. Bueno, Carlos, te agradezco una vez más por la conversación, por el espacio, por difundir el libro, por interesar a nuevos lectores que tal vez no conocían mi trabajo y que te siguen a ti para que puedan acercarse tal vez con cierto interés. Y yo estaré muy contento de que el libro sea leído, porque finalmente cuando uno hace algo público, lo que quiere es que se lea, ¿no? Y he tenido la suerte de que la editorial Planeta, en el sello Seix Barreal, me hayan abierto un espacio que no es fácil llegar a una gran editorial que con una tan buena difusión, ¿no? Entonces, yo estoy muy alegre de esta oportunidad y te reitero de todo corazón una vez más, Carlos, mi agradecimiento por el espacio que generosamente me has brindado.